Sirviéndose de hábiles maniobras diplomáticas, coraje y un gran sentido humanista, el zaragozano Ángel Sanz Briz fue capaz de salvar a 5.200 judíos de los campos de concentración. Este aragonés, que fue embajador en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, ha pasado la historia como el Ángel de Budapest, por conceder pasaportes españoles a judíos húngaros que, supuestamente, eran descendientes directos de los judíos sefardíes expulsados por los reyes católicos. Pero el embajador no se limitó a expedir estos pasaportes falsos, sino que creó casas protegidas e incluso escondió a familias en sus propias dependencias. La exposición Ángel Sanz Briz, una historia de vida, una línea de tiempo, un homenaje, pretende hacer reflexionar a los visitantes acerca de la importancia de conocer y estudiar el Holocausto, que en Hungría acabó con la vida de 565.000 judíos. El Holocausto es un tema muy controvertido que las Naciones Unidas en su Agenda 2030, que aboga por erradicar la pobreza y que tiene unos objetivos de desarrollo sostenibles, ha incluido dentro de lo que es el campo de la educación. ¿Por qué? Porque el Holocausto y su estudio nos puede hacer afrontar el pasado, es un tema muy duro, pero ahí lo tenemos encima de la mesa, trabajar lo que son los derechos humanos de manera internacional y luego, por supuesto, intentar que eso no se vuelva a repetir. Una labor pedagógica para la que la figura de Ángel Sanz Briz es imprescindible. Hoy los restos de este excepcional aragonés reposan plácidamente en el cementerio de Torrero, en Zaragoza, y su labor ha sido reconocida internacionalmente con galardones como la Gran Cruz de Carlos III o el título Justos de las Naciones, otorgado por Yad Vashem, la institución israelí que honra a las víctimas del Holocausto.